Hola, buenas noches. Ya estamos aquí en directo como dice el Facebook y el YouTube. Gracias a Dios ya estamos transmitiendo en vivo, dando aquí los últimos detalles de conexión. Si todo se ve bien, si todo está bien, por favor déjenme un dedito arriba para saber que todo marcha en orden. Hoy vamos a continuar con el episodio número 19. Eh, Seguimos adelante con las 5 lecciones de vida, hoy en la cuarta parte. Nos quedan dos, ya vimos tres evidentemente. Ojalá que podamos terminar esta noche la cuarta y la quinta lección de vida. Y si no es así, pues tampoco tenemos prisa. Sé que ahora pues ya vienen las vacaciones, hoy es el último lunes que transmitimos en vivo, pero como hace algunas semanas les había comentado, ya no dejará de quedarse el canal los lunes a las 8 de la noche sin ninguna transmisión. Es decir, lo que vamos a hacer es programar algunos de los mensajes o de los videos de las lecciones, eh, pues que ya a lo mejor tienen un poco de tiempo que se dieron, pero que merece la pena pues recordarlas. Es decir, todos los lunes a las 8, aun cuando no estemos en vivo, va a haber estudio para quienes gusten conectarse. Y pues bueno, estaríamos regresando, si Dios lo permite. Déjenme revisar rápidamente aquí el calendario. Tendría que ser el lunes 12. Sí, el lunes 12 de enero. Eh, Esa es la fecha programada, si Dios lo permite, para que regresemos a nuestros estudios de lunes por la noche. Y bueno, como les comentaba, esperamos terminar hoy la cuarta y quinta lección. A mí me gustaría hacerlo, pero a ver cómo se van dando las cosas, puesto que pues sí hay bastante información. Y si no, pues también podemos hacer un esfuerzo para que el tema no se quede inconcluso y podemos terminarlo aunque nos pasemos de la hora, aunque nos pasemos de las 9 de la noche. Quizás esa es una buena opción. Pero bueno, vamos a poner el estudio en las manos del Señor y que sea Él el que determine cómo hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche. Gracias por este lunes más, Señor, de transmisión del estudio de Salomón, perdón, de Eclesiastés, la sabiduría de Salomón. Te damos tantas gracias, Señor, porque a lo largo de este año, Señor, tú nos has hablado, tú has buscado nuestro corazón para edificar nuestra vida espiritual. Lo has logrado, Señor, y deseamos que sea aún más el siguiente año. Hoy, Padre, aunque aún faltan eh, un par de semanas para que este año concluya, Padre, queremos darte gracias en esta transmisión en vivo porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Dios. Así que te pedimos que este último lunes de transmisión en vivo, Señor, pueda ser bendecido por tu presencia, por tu dirección, que el Espíritu Santo sea hablando a nuestra vida y anhelamos, Señor, seguir escuchándote en todo momento. Gracias, Dios, por este año y permítenos seguir adelante este lunes por lo pronto, Señor. Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Porfa, pónganme ahí un dedito arriba, si todo se ve bien y si todo se escucha bien, porque necesito, si hay algún problemita, pues rectificarlo o corregirlo. Muchas gracias a los que ya están conectando. Vamos a hacer un poquito de lado la pantalla para que podamos ver absolutamente todo aquí, bosquejo. Bueno, pues hoy vamos a tener nuestra cuarta lección de vida, que es súper importante. Y bueno, la cuarta lección de vida es que nuestra vida tiene que estar preparada y llena de sabiduría. Nuestra vida tiene que estar preparada y llena de sabiduría. Como lo vamos a ver en el capítulo 10 de Eclesiastés, hay una parte súper importante que no es que se pase por alto, pero sí que puede a lo mejor no estar tan clara cuando nosotros leemos. Y vamos aquí, capítulo 10 de Eclesiastés, en el versículo 10 dice así: si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Hoy nos vamos a encontrar en este capítulo 10 del libro de Eclesiastés. Nuestra vida tiene que estar preparada y llena de sabiduría. La idea de este versículo
es que pues justamente si el hierro, su filo no fuera molado, es decir, no fuera afilado, pues de poco sirve, ¿verdad? Los golpes, es decir, imagínate pues el ejemplo que está poniendo, imaginemos un hacha, por ejemplo, que está el leñador pues tratando de derribar un árbol, un gran árbol, y finalmente pues a eso se dedica, eso es una actividad que tiene que hacer, como seguramente muchos de nosotros en diferentes áreas de nuestra vida pues tenemos actividades. Y pongámonos a pensar si el leñador, su propia herramienta, su propio instrumento de trabajo no está en óptimas condiciones, pues ese árbol difícilmente será cortado. Es decir, si nosotros no estamos listos, si nosotros no estamos preparados, pues la vida, por supuesto, se nos va a complicar, se va a volver algo mucho más complejo, mucho más difícil. Y es por eso que la palabra de Dios, pues sí, nos enseña a pasar tiempo en oración con el Señor, a buscar su presencia, a buscar su dirección, pero obviamente también nos anima el Señor a escudriñar su palabra, y como lo he dicho en diversas ocasiones, a estudiar el libro de los Proverbios, que es gran sabiduría para nuestra vida aquí en la tierra. Estos 31 proverbios en serio nos llenan de consejos, de dirección que viene, por supuesto, del reino de los cielos y por consiguiente trae a nuestra vida pues sabiduría. Salomón hizo notar que la sabiduría o que o el estar preparados para la vida en este versículo 10 es no solamente el entusiasmo por hacer las cosas o determinar llevarlas a un punto, sino estar preparados conscientemente para dar lo mejor a nuestro Dios, ya sea en cualquiera de las 5 áreas. Y por supuesto, y como siempre lo he dicho, por sobre todas las cosas, la espiritual. Es un entusiasmo para trabajar, es una determinación que nosotros hacemos. Y bueno, pues el mismo Jesucristo, ¿no? Estuvo preparando a los apóstoles durante 3 años para poder enviarlos, para poder hacer que desarrollaran su ministerio. Eh, Nosotros mismos nos preparamos muchos años pues para desarrollar nuestra profesión, cada vez ser más diligentes y más eficaces en lo que nosotros hacemos. Y esto pues conlleva también a que lo hagamos, como dice la palabra, a hacerlo como si fuera para el Señor, lo cual tendría que resultar en excelencia y dando siempre nuestro 100% y no a medias. Si se embotare, dice el versículo 10, el hierro y su filo no fuera molado, hay que añadir entonces más fuerza, es decir, nos va a costar todavía más trabajo el salir adelante si no tenemos una buena preparación y por sobre todas las cosas sabiduría que viene de parte de Dios. Así que el consejo es ese, que tenemos que tener una preparación adecuada en nuestra vida. Y fíjense lo que dice el mismo versículo del capítulo 10, pero en la Biblia del lenguaje actual. Dice, el hacha sin filo no corta. Si no se le saca filo, hay que golpear con más fuerza. Si quieres prosperar, tienes que saber qué hacer y hacerlo bien. O sea, no solamente es saber qué vamos a hacer, sino que además lo tenemos que hacer bien. Jesús, como te decía, a los apóstoles los pudo haber enviado después de unos cuantos meses, sin embargo, pues no habrían estado ni listos, ni hubieran podido haber hecho, realizar los milagros, ni hubieran podido predicar el Evangelio de la forma en como lo hicieron. Quizá hubieran hecho más mal que bien, aprender que se debe lograr hacer las cosas, pero de una forma correcta, de una forma adecuada, evita los peligros, evita potenciales fracasos y esfuerzos que no tienen ningún sentido. Y esto me recuerda una parte importante de unas situaciones que estamos viviendo por acá en nuestro lugar de reunión y tomando en cuenta justamente lo que dice el versículo 10. Si el hacha sin filo no corta, si no se le saca filo, hay que golpear con más fuerza. Y a veces nosotros estamos tratando de llevar, en este caso, cualquier área de nuestra vida sin estar completamente preparados, sin que nos hayan sacado filo. Y justamente ayer el pastor Jesse hablaba acerca de cómo Dios poda a su iglesia, cómo Dios poda a cada uno de sus miembros para que podamos llevar cada vez más fruto, pero la poda pues siempre va a ser
eh, complicada, va a ser agresiva, muchas veces va a ser dolorosa, por supuesto. No es algo que a muchos nos guste pasar, pero nos hemos dado cuenta que cuando Dios trata con nosotros, cuando Dios empieza a cortar todo eso que a nosotros ya nos estorba para seguir dando fruto, lo cercena prácticamente de nuestra vida, pues no es algo agradable, pero debemos de confiar en que Él es el que sabe qué es lo que hace. Él finalmente es eh, quien está haciendo la obra para que nosotros podamos llevar más fruto. Dice, si quieres prosperar tienes que saber qué hacer y hacerlo bien. Hacer las cosas aunque pareciera que es la voluntad de Dios, pero lejos de sus tiempos y de sus formas, no va a traer nunca no va a traer nunca sabiduría ni resultados que sí hubiera podido tener una preparación. Que si nosotros, por ejemplo, somos esas hachas que pueden derribar algún árbol, pues el Señor tiene que afilarnos. No es así. El Señor tiene muchas veces que pasarnos por estas rocas, las cuales nos afilan, nos llenan obviamente de lo eficaz, de lo eficiente para poder hacer nuestra labor. Y pues lastimosamente muchas personas se desesperan, muchas personas evitan este proceso, lo evaden, ajá, y siguen siendo estas hachas sin amolar, ¿no? Que no tienen una hoja filosa, sino una hoja completamente chata, como podemos decir, lo que va a requerir muchísimo más fuerza, muchísimo más trabajo, intentar derribar ese árbol o cumplir el propósito del Señor por simple y sencillamente la razón de no estar preparados. Y la palabra de Dios nos enseña justamente en muchos lugares 5 puntos importantes, cuatro puntos quiero decir, perdón, importantes acerca de cómo debemos de prepararnos o cuál es la bendición de prepararnos y de actuar siempre con sabiduría. Repito, aprender lo que se debe de lograr y cómo hacerlo nos va a evitar potenciales fracasos y frustraciones. Todo lo contrario será que traerá siempre beneficio a nuestra vida. Y dice Proverbios 24, en el versículo 5, lo siguiente. Dice, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. ¿Qué nos quiere decir este versículo en Proverbios 24, el versículo 5? Dice, el hombre sabio es fuerte. No está diciendo que es fuerte alguien que físicamente lo sea, que levante pesas o que sea un hombre por naturaleza con mucha fuerza, sino la verdadera fortaleza para enfrentar una vida no viene a través de los músculos, aunque es importante, por supuesto, el mantenimiento de nuestro cuerpo, y no vamos a entrar en ese tema, pero aquí a lo que se está refiriendo es que el hombre sabio se vuelve una persona fuerte, es decir, se vuelve una persona que puede salir adelante con la sabiduría que desciende de lo alto, con la sabiduría de Dios, y es alguien que como un fuerte es difícil derribarlo, es difícil que lo golpeen y que lo muevan los golpes, es difícil que él se quede sin hacer nada, sino que sabe empujar. Alguna vez escuché una frase, pues no sé si la leí, la escuché en un sermón o en una película, pero decía que pues cuando la vida empuja fuerte, tú tienes que empujar más fuerte. Y la única manera no es hacerlo con la sabiduría, no con una fuerza bruta, no con una fuerza física, sino con una fortaleza espiritual y una sabiduría que desciende de lo alto, que sea tangible y que sea viva en nuestro diario caminar, no solamente en Cristo, sino en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a leerlo ahora en la Biblia del lenguaje actual, la traducción del lenguaje actual, 24:5. Vean qué claro lo dice aquí. Más vale maña que fuerza, más vale el saber que el poder. Y esto es muy, muy, muy real. No habla aquí de maña como eh, pues todos los latinoamericanos lo pudiéramos como comprender, ¿verdad? De que, ay, es mañoso, se la sabe y nada más ocupan ese ingenio, esa maña para hacer tranzas y para beneficio propio y nada más para sentirse mejor que otros. Y hay tantos ejemplos así de, para que vean que yo sí puedo. Y no, eso es una idiosincrasia bastante, bastante ruin la que se tiene en Latinoamérica. Pero obviamente aquí está hablando de algo mucho más espiritual y de una forma mucho más concisa. Más vale que nuestro conocimiento y nuestra
eficacia al saber las cosas sea algo real y que siempre esté en constante crecimiento para poder adquirir sabiduría y ser completamente fuertes y poder salir adelante. Dice, el hombre sabio es fuerte, tú ya eres fuerte, dice, y de pujante vigor el hombre docto, es decir, cuando nosotros tenemos un vigor, una fortaleza, es pujante porque nosotros estamos preparados de tal manera, y aquí lo dice, ¿verdad? Es el hombre docto, es decir, cuando docto significa preparado, instruido, en el área en la que tú te desenvuelvas, en mi caso, por ejemplo, es la música, a lo mejor tú es el derecho, la arquitectura, etcétera, etcétera. Y no forzosamente tiene que ser una profesión universitaria, hay profesiones, por supuesto, de carácter técnico que requieren también muchísima preparación, incluso estamos hablando de una preparación académica, pero en la espiritual ni se diga, en la familiar, en la emocional, en la social, cada uno tenemos que tener una preparación y tenemos que estar adoctrinados, pero no de una forma ni como pretenden los políticos, que regresando vamos a estar viendo algo tremendo en cuanto a los políticos. Vamos a hablar ahora sí del gobierno y de cómo todos están completamente lejos de Dios, aun cuando están presumiendo que comprenden a un pueblo que sea completamente religioso. Y bueno, posiblemente sí, porque son religiosos, no es un pueblo que pertenezca al Señor, pero ya lo veremos cuando entremos y regresemos en enero. Ese mensaje, sí, esa enseñanza va a estar fuerte para que de una vez por todas nos demos cuenta cómo debe de ser un gobernante a la luz de la Biblia y no a la luz de nuestra percepción y no a la luz del dinero que recibo, no a la luz de las carencias que tengo, no a la luz de la corrupción, no a la luz de la beneficencia, se me acaba de ir la forma de decirlo, usted me comprende, sino a la luz de la palabra. Pero ese no es el tema. Entonces nosotros tenemos que ser preparados y doctos, instruidos. El hombre sabio, es decir, con sabiduría, puede salir adelante. Es de pujante vigor, es decir, no se echa para atrás, empuja, empuja, sale adelante porque hay conocimiento previo y preparación previa. Es lo que les decíamos, un gran leñador no va a ir al bosque a talar un árbol con su hoja sin filo, sin el hacha sin filo. Tendría que ser carente de sabiduría o tonto, como lo traduce también la Biblia, para poder estar golpeando un árbol, haciendo 100 veces más esfuerzo hasta que lo pueda derribar, porque en algún momento sí tendrá que derribarse, pero nada tiene que ver con aquel que tuvo sabiduría, fue docto, fue preparado y supo que antes de salir de casa hacia el trabajo tenía que llevar el hacha bien afilada, tener la técnica para hacerlo, saber de qué manera golpear, es decir, completamente docto en lo que hacía. Esto con un vigor pujante, sabiendo que lo que tiene en sus manos como conocimiento llevará al buen desarrollo de las cosas. Pero ¿dónde encontramos justamente lo hemos venido diciendo a lo largo de este estudio, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra esta preparación, esta sabiduría? Proverbios 8:14 dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Está hablando obviamente de Dios, está hablando de la sabiduría. Todo este capítulo 8 deberían de echarle un ojo porque dice, no clama la sabiduría y da voz a la inteligencia desde el versículo 1, pero después si cambias la palabra inteligencia y sabiduría por la palabra Dios, te vas a dar cuenta de que en realidad quien está hablando es de Dios. Dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción y vosotros necios entrad en cordura, es decir, los tontos. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. O sea, no hay manera que la sabiduría o el acercarse a Dios nos cambie la ruta a algo que pueda ser perjudicial para nosotros, sino todo lo contrario. Vamos a encontrar ahora sí que las llaves, la combinación, la clave para pisar sobre las huellas de Jesucristo, tener una vida bien preparada y llena de sabiduría. Bueno, y me lo voy a echar todo, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios.
Justas son todas las razones de mi boca. Dios mismo hablando. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Imagínate, no lo hay. ¿Cómo no habríamos de hacer caso? Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado a Dios, a sabiduría. Te digo, puedes sustituir la palabra sabiduría por la palabra Dios y es nuestro Señor obviamente hablando. Versículo 10. Dice la sabiduría, oh Dios, recibid mi enseñanza y no plata. Recibe mi enseñanza, no te vayas por el dinero, no te vayas por cosas que son materiales. El Señor Jesucristo nos enseñó que deberíamos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba, donde ni el orín ni la polilla corrompen, no en las de abajo donde el orín y la polilla corrompen y echan a perder absolutamente todo. Pero si quieres actuar, repito, como en algo que no es pecado en sí mismo, como servir al Señor, predicar el Evangelio, etcétera, etcétera, pero solo hacerlo por dinero, créeme, no es pecado predicar el Evangelio, no es pecado compartir, no es pecado, absolutamente no, pero si lo estás haciendo por el motivo equivocado, no por servir al Señor amando a su iglesia, sino solo por el dinero, nunca vas a encontrar el respaldo de Dios. Recibid mi enseñanza y no plata. Es decir, lo que te estoy explicando. Debemos de preferir buscar más a Dios y entregar más nuestra vida en oración y en el estudio profundo de su palabra que el estar buscando de dónde sacamos más dinero. O sea, de verdad no sabes qué bendición es tener tiempo, el que tengas. 10 minutos, 20 minutos, una hora, un día entero, una tarde, una noche, para buscar al Señor antes que a la plata. Eso es una enorme bendición. No porque el Señor te vaya a pagar, ¿verdad? Por estar delante de su presencia. No porque tengamos que sacar dinero por estar delante del Señor, absolutamente no, pero sí vamos a encontrar el tesoro más importante que es el corazón de Cristo. Recibir mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Hay tantos brothers que se dedican, que tienen más puesto el ojo en querer hacer dinero que en servir al Señor, que en buscarle, que en orar, que en estudiar su palabra. Alguna vez un buen amigo mío me decía, y evidentemente en esta vida, él no es cristiano, eh, siempre él decía, a las 5 de la mañana se reparte la suerte. Y es una persona, pues que obviamente económicamente le va tremendamente bien y tiene una vida que, si no estamos cimentados en la palabra de Dios, muchos podrían envidiar. Y decía, a las 5 de la mañana se reparte la suerte. Y hay tantos consejos de millonarios y de gente rica que te dicen lo mismo. La madrugada es justamente para los exitosos, donde hay que buscar los mejores negocios, las mejores estrategias, donde no hay distracción, donde no hay ruido. Cuando todos están dormidos, ellos están generando. Cuando todos están descansando, ellos están trabajando. Y obviamente pues eso marca la diferencia. Y aunque eso es una verdad, que no tiene absolutamente nada de malo, ni está equivocada en muchos sentidos, y no es que sea el 100%, la palabra de Dios es clara, y si nosotros buscáramos primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás tendría que ser añadido. Y parecería una contradicción, pero en realidad no lo es, porque me puedes decir, bueno, si a ellos les funciona, ¿por qué no habría de hacerlo si no es malo trabajar y ganar mucho dinero? Generar más ingresos, tener negocios, pensar en estrategias, justo lo que acabas de enumerar. Absolutamente no, no tiene nada de malo, absolutamente nada de malo, pero es un pecado y si tiene mucho de malo, si esa es tu prioridad y no poner a Dios en primer lugar en tu vida. Y yo he entendido muchas veces que esos momentos de silencio, esos momentos de paz, de quietud, a solas con el Señor, pueden ser distraídos por pequeños detalles, pero todo se va volviendo una práctica, se va volviendo un hábito.
hasta que es casi imposible dejarlo, hasta que es casi imposible decir, hoy no te buscaré, hoy no estudiaré, hoy no escucharé el mensaje, hoy no leeré la Biblia. Se vuelve algo imposible. Y créanme, cuando uno puede tener esos tiempos, y te digo de 10 minutos, 20, mediodía, una hora, la hora que puedas, y encontrar el corazón de Dios, y encontrar su voz, y escuchar sus palabras y su sabiduría, eso vale más que todo el oro del mundo. Dice el versículo 10: recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella, nada se va a comparar. Yo, la sabiduría, oh Dios, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio, el versículo al que nos remitimos. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Ahí es donde está todo el poder. Bueno, tiene 36 versículos, síguelo leyendo porque de verdad el Proverbio 8 es una, bueno, como toda la escritura, pero es una maravilla justamente. No habla de dinero, no habla de bienes, habla de verdad, de algo que tiene muchísimo más valor y es mucho más profundo. Y debemos de comprender, como lo habíamos visto ya en episodios anteriores, cómo Eclesiastés 7 nos muestra una verdad también absoluta. Eclesiastés 7:19 nos dice, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que hay en una ciudad. ¿Cómo pensamos nosotros que deberíamos de ser fuertes, poderosos? ¿Cómo deberíamos de pensar nosotros o deberíamos de poder comprender cuál es la fuerza con la que nos levantamos día a día y luchamos desde la mañana hasta que se pone el sol? Salomón nos da la respuesta. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. La sabiduría, Eclesiastés 9, 16, 18, supera la fuerza, supera las armas, supera el poder económico, supera las relaciones políticas, las relaciones sociales. Todo mundo, como lo hemos estudiado también, en el Salmo 37 parece prosperar, parece que su vida gira de una manera correcta, ¿verdad? A lo largo de la vida. Son prósperos, son triunfadores, son aparentemente felices. Bueno, tantas cosas. Y siempre que toco este tema, yo sí me pongo a pensar y en segundos me pongo en el lugar quizá de ti que estás escuchando eso. Y tú me podrías decir, no, es que de verdad yo conozco personas que no son aparentemente felices, que de verdad son felices. Y aunque sinceramente pues no lo dudo, eso no implica ni de cerca que vayan a tener una felicidad completa, porque hay algo en la vida de todo ser humano que ha pisado este mundo que se llama eternidad y que Dios puso en nosotros y que no puede ser suplida más que por Dios. Entonces, aunque en esta vida no aparenten o no se muestre que haya algo incompleto en ellos, en el mundo espiritual, desde luego que lo hay. Y Dios nos hablaba a través del apóstol Pablo, de qué sirve que ganemos el mundo y todos los tesoros y todas las riquezas y toda la felicidad que nos ofrece esta tierra si al final tu alma está completamente perdida. Eclesiastés 9, 16, 18, repito. La sabiduría supera las armas, la fuerza, el éxito. La sabiduría, pero la que desciende de lo alto. Y la más excelente de todas es el conocimiento de Jesucristo. Entonces, punto número uno acerca de tener una vida preparada y llena de sabiduría es justamente eso. La sabiduría es nuestra mejor guía, incluso más allá de la fortaleza. Dos, la preparación, la diligencia y la excelencia es lo que nos llevan a tener una buena vida. Proverbios, otra vez. Por eso les decía que hay que leer Proverbios.
10:4 nos dice así: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y lo mismo el proverbio 21:5: los pensamientos del diligente tienden a la abundancia. Y una vez más, no estamos hablando de cosas materiales, aunque todo eso puede venir por añadidura. No estamos hablando de ceros en una cuenta bancaria, a menos de que sean puros ceros y ningún número diferente, sino que la negligencia se refiere al no querer conocer a Dios, al no prepararnos primeramente nuestra área espiritual, que tendría que gobernar nuestras otras cuatro áreas. Cuando nuestra vida espiritual es correcta delante de Dios, nuestra vida emocional tiene que salir adelante, la laboral, la social y por supuesto, ya dije, la emocional. Bueno, las cinco áreas tienen que salir obviamente adelante. Si tú crees que ninguna de esas se complementa o eres nada más precavido en una de ellas, estás convirtiéndote en alguien negligente y que empobrecerá todo tu entorno. Pero cuando eres diligente y aprendes a edificar las cinco áreas de tu vida, poniendo primeramente la espiritual, de donde, repito una vez más, viene la sabiduría para poder estar preparado, para poder ser diligente y para actuar con excelencia, lo demás está incompleto. Segunda de Timoteo, es un consejo de Pablo a Timoteo. Y miren lo que le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que procurar nosotros ser diligentes primeramente en encontrarnos delante de Dios aprobados, como obreros que no tiene de que tenemos de nada de qué avergonzarnos, que usa bien la palabra de verdad. Híjole, y tantas cosas que han estado pasando en estos días que y hay tanta iluminación en la palabra de Dios cuando la hemos estado escudriñando, y esto agrega todavía más confirmaciones. Dice, procura con diligencia, es decir, esto depende de nosotros. Ser diligentes. Y procura significa en constante acción, en constante actividad. Hay que constantemente ser diligentes para poder presentarnos aprobados delante de Dios. Presentarnos aprobados delante de Dios, pues por supuesto significa que nosotros confesemos nuestras fallas, nuestros pecados, que clamemos al Padre para que nos dé el regalo, el don del arrepentimiento, y que haya un arrepentimiento genuino en nosotros y que podamos tener un cambio de mentalidad, un metanoia, que significa, es el griego de la palabra arrepentimiento, que significa cambio de mentalidad 180 grados, es decir, apartarse verdaderamente de lo que nos ha llevado a ofender el nombre de nuestro Señor. Y muchas veces no somos diligentes, más bien somos negligentes. Y lo he repetido en diversas ocasiones. A veces en las noches todos lo hemos hecho. Estamos cansados o somos indiferentes o ni siquiera tenemos la costumbre de orar al Padre y decirle: Dios, perdóname por cada pecado, ¿no? Y mencionarlo, nombrarlo, entender que lo que hicimos está mal a la luz de la palabra de Dios. Deberíamos de ser, obviamente, si tienes ya mucho tiempo conociendo al Señor y lo que se supone que deberías de hacer, que es estudiar profundamente la palabra de Dios, tendrías incluso que poder estar de acuerdo con Dios cuando habla del adulterio, por ejemplo. Señor, hoy tuve pensamientos impuros, tú me enseñas en tu palabra que el que toque una mujer ajena, que comete adulterio, que es falta de entendimiento, que corrompe su alma a quien tal hace, que tú eres perdonador, pero que la afrenta jamás será borrada. Es decir, entendemos a la luz de la palabra de Dios qué fallas hicimos, pero no, normalmente es así: pues perdóname por mis pecados, Señor, de veras no los vuelvo a hacer, en el nombre de Jesús, amén. Ni siquiera sabes qué hiciste mal. Ni siquiera a veces le damos tiempo al Espíritu Santo de decirnos, ¿verdad? Hiciste esto, no te hagas. Y a veces
no tenemos ni siquiera que esperar hasta en la noche, ya que vayamos a planchar oreja o que el ojo se nos esté cerrando, o como dice mi esposa, que el ojo se te esté haciendo chiquito, porque el Espíritu Santo no se espera que nosotros estemos ya a punto de dormir eh, para, para mostrarnos y darnos convencimiento de que hemos pecado, sino en el momento que está pasando. O sea, hay situaciones que de pronto nos agobian, de pronto actuamos, de pronto reaccionamos y estamos pecando. En ese momento que nos damos cuenta, no es tu conciencia ni es toda tu experiencia como cristiano, no, o sea, es la obra del Espíritu Santo el que te está diciendo, arrepiéntete en este momento. Lo estás haciendo mal, no te da chance el Espíritu Santo de que llegues a tu casa y que quieras ya quedarte dormido y decir, perdóname todos mis pecados, Dios, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, amén. No, el Espíritu Santo inmediatamente nos muestra que estamos haciendo mal, es una incomodidad, y cuando no pedimos perdón, cuando no entendemos y no enclavamos o fundamos nuestro pecado en la palabra de Dios, sabiendo dónde, a lo mejor si tú no quieres el versículo, pero entendiendo que el Señor ha mandado, por ejemplo, no mentir, que no robemos, que no hurtemos, que no gritemos, que no defraudemos, que no tratemos mal, que no ofendamos, que no seamos groseros, que no salgan palabras ociosas de nuestra boca, que seamos hospedadores, ayudadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y en una de esas fallamos, es decir, en ese momento, perdóname, Señor. Tenemos que ser diligentes, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. O sea que solamente pretendes presentarte aprobado delante de Dios ya cuando te vas a dormir. Eso es una completa incoherencia en la vida del cristiano. Y esto quiero que pongas mucha atención porque dice la palabra de Dios, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y cuando tú o según nosotros confesamos nuestros pecados para estar aprobados delante de Dios, para presentarnos delante de Dios, nos dormimos, babeamos la almohada, planchamos oreja, nos quedamos, como decimos extremadamente coloquialmente, jetones, nos dormimos. Y entonces no estamos haciendo lo conducente que nos enseña 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia, es decir, de una forma activa, de una forma constante, sabiendo que depende de nosotros el hacerlo, presentarnos a Dios aprobado. Me presento a Dios para que me perdone y me duermo. No me estoy presentando a Dios, o sea, quiero estar con Dios. Quiero pasar tiempo con Dios, por eso necesito confesar mis pecados y necesito estar bien delante de Él. ¿Cómo puedo preparar mi relación con Él? ¿Cómo puedo ser diligente en mi relación con Él? ¿Cómo puedo tener una relación con Él con excelencia si cuando mal que bien confesé mis pecados y como dice Juan 1:9, primera de Juan 1:9, cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? ¿Cómo voy a tener una preparación en mi relación, ser diligente para una relación y tener una relación de excelencia si cuando ya me presenté delante de Él me duermo o me olvido? Y entonces la primera parte del versículo, ya me presenté delante de Dios aprobado, ya me perdonó, pero ya no hice nada más. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien las palabras de verdad. Sí, ya estás limpio. Dios en su misericordia entiende que a veces no podemos hablar de la misma forma, unos tienen mucha más experiencia, saben cómo dirigirse al Señor, aunque pareciera que hay que agarrar práctica, no, tenemos que saber que al Señor, así como hablamos con cualquier otra persona, así podemos hablar con Él. Por supuesto que, claro, no estoy hablando de le hables a Dios como a tu cuate el suaderos, ¿no? Ni el tuercas. No, o sea, sí con confianza porque es nuestro amigo, sí con mucho amor porque es nuestro padre, pero también con mucho respeto porque es nuestro rey. O sea, por favor. Y dice más adelante el proverbio, bueno, Proverbios 21, los pensamientos del diligente, como decíamos, tienden a la abundancia. Y estos pensamientos nos van a dar, pero no una abundancia, vuelvo, no es algo económico, sino una abundancia de paz, una abundancia de sabiduría, una abundancia de dirección. Esto es algo que a nosotros nos debería de impactar porque de verdad llena nuestra vida. El poder llenarnos de la sabiduría de Dios, como dice Proverbios 8,
Clama la inteligencia, clama la sabiduría en las puertas de las plazas, en las esquinas, en todos lados. Dios está ahí para que nosotros podamos transformar nuestra vida. Vamos a seguir adelante con el punto número 3, la importancia de la previsión. Proverbios 14, vamos otra vez al libro de Proverbios. Proverbios 14, 8 dice así: la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. El sabio mira bien sus pasos, mide sus pasos, conoce hacia dónde va, sabe qué es lo que Dios necesita de él, sabe cuál es el propósito del Señor. El que es diligente, el que tiene ciencia, el prudente, está en entender ese camino. Yo aquí me atrevería a hacerte una pregunta, y es de las más difíciles que podemos responder hasta cierto punto. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? Porque dice, la ciencia del prudente, es decir, el conocimiento, la sabiduría, la capacidad, la habilidad, la diligencia, la doctrina, lo docto que es uno, como hablábamos al inicio, del prudente, es decir, de la persona que está pendiente de saber qué hacer, está en entender su camino. ¿Has entendido tu camino? No importa tu edad. No importa cuántos años tienes. ¿Hemos entendido nuestro camino? Yo me atrevería ahorita a preguntarte, y si me puedes responder ahí en el chat del YouTube o en el chat del Facebook, si quieres, si puedes, y si no, llévatelo de tarea. ¿Cuál es tu propósito? Olvidándonos de doctrina, que es importante por supuesto, solamente ponerla de lado un poquito. ¿Sabes por qué te creó Dios? La importancia de la previsión como punto número 3 nos enseña justamente eso. El sabio mira bien sus pasos, sabe hacia dónde va. Y Proverbios 22, 3 es maravilloso porque nos enseña justamente los pasos del sabio y de quien no lo es. Y que muchas veces ahí vamos. Proverbios 22, 3. El avisado, es decir, ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Vamos a leerlo en el lenguaje actual. Aquí está la vuelta. Dice, el que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. El Evangelio de Lucas, Jesucristo tenía una parábola que decía que el que construye debe calcular primero cuánto material, qué se necesita, cuántos trabajadores. O sea, nosotros tenemos que saber prever las cosas, y la única, no podemos andar a ver qué resulta el día de mañana sin tener un plan. Y claro, la Biblia nos dice, ¿verdad? Que antes nosotros estuviéramos planeando, debemos de decir si Dios quiere, si Dios lo permite, porque eso, por supuesto, es más voluntad de Dios que nosotros, como si nosotros tuviéramos la posibilidad de, de planear exactamente nuestro destino y de planear exactamente lo que vamos a hacer. O sea, a veces no te sale lo que tienes planeado hacer en una hora, y a veces ni siquiera depende de ti, sino de un montón de circunstancias, que si quieres ir a algún lado ya hubo un accidente o hubo una manifestación, que si quieres tenías como propósito gastar o ahorrar tanto dinero, ya no se pudo porque surgió una emergencia. O sea, hay tantas cosas que nosotros de una forma, a veces, de una forma sí soberbia, pero al mismo tiempo en nuestra propia ignorancia, planeamos, determinamos, queremos hacer, y Dios, pues a Dios le da risa, porque Él finalmente, como dice su palabra, mis caminos no son vuestros caminos, mis caminos son más altos, mis pensamientos son más altos. Él es el que endereza nuestras veredas, Él es el que busca que nosotros hagamos su voluntad. Y pues por eso dice el versículo 22, el que es inteligente ve el mal y se esconde, se aparta, lo evita, pero el tonto, el que no es diligente, el que no está preparado, el que no sabe prever, ve el mal y camina hacia él. O sea, pareciera que como si fuera alguien ciego.
Es que es sumamente importante y sobre todo como lo dice en el lenguaje actual. Me perdí de capítulo. El que es inteligente ve el peligro y lo evita. Esa es la importancia de la previsión en nuestras vidas. Esa es la importancia de cómo nuestra preparación, nuestra vida debe ser preparada y sabia. No solamente, insisto, para trabajar, no solamente para desarrollar nuestras labores, sino para seguir adelante en cada una de las áreas de nuestra vida. Y dice, el que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. No hay manera de que no las sufras. Y Jesús decía, el que va a construir algo, ¿quién va a aventarse a construir sin antes hacer un cálculo? Vamos a leerlo para no estar parafraseando. Es Lucas 14, versículo 28. No, hombre, tengo aquí un montón de palabras subrayadas. Porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? Hay que ser inteligentes, hay que prever, a ver si tiene lo que se necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo ven comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y no es normalmente, o sea, no se refiere solamente que se van a burlar de ti y te van a enseñar, aunque puede pasar, sino pues obviamente están diciendo, o sea, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? Por ahí a veces decimos que entre hombres, entre varones, ¿verdad? Que tenemos una tal cosa y que todos tenemos un error financiero. Pues eso, aunque parezca chiste, pues sí es muy cierto. O dos o tres errores financieros. Pero eso también sucede porque nosotros no nos sentamos a calcular las consecuencias de lo que hacemos. En el lenguaje actual, vamos a leer lo mismo, Lucas 14, 28. Dice así. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero. Porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él. Todo el mundo le dirá qué tonto eres. Empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla. Y por último, punto número 4. Saber utilizar los métodos correctos en cada área de nuestra vida aligera siempre el esfuerzo. Esfuerzo siempre va a haber, porque también, no sé por qué, pero muchas veces el pensamiento es de que querer hacer las cosas de la mejor manera, con el menor esfuerzo posible, es lo que anhelan muchos, pero la Biblia nos enseña que así no funciona la vida. Eso lo veremos ya en la eternidad, porque no va a depender absolutamente nada de nosotros, sino del Señor Jesucristo que lo llena todo. Pero mientras estamos aquí es verdaderamente un grave error eh, no esforzarnos por las cosas. Sin embargo, los esfuerzos desde luego se aligeran y muchas veces no son tan tenaces cuando tenemos un método correcto. Dice Proverbios 15, 22, y con esto vamos terminando. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Proverbios 20, 18. Con el consejo se hace bien una guerra. Y no quiero decir que me van a aconsejar irme a pelear y como todos me aconsejaron súper bien, voy a ir a hacer guerra y voy a irme a pelear. No. Estamos hablando del, digámoslo entre comillas, el arte de la guerra, que requiere mucha sabiduría, mucha estrategia. Olvídate de las guerras que puedes tener ahorita en la mente. Imagínate una guerra en el ajedrez, en el tablero del ajedrez. Con consejo se hace la guerra. Y obviamente ese consejo pues viene en tus razonamientos, en tus pensamientos, en tu sabiduría,
Por supuesto que en tu experiencia y en todo lo que has ido sacando adelante poco a poco. Pero cuando nosotros damos espacio a la sabiduría de Dios, quitándonos la nuestra o la terrenal, es cuando las cosas funcionan. Proverbios 11:14 también nos dice, sin dirección, sin profecía, sin la Biblia, sin la lectura de la palabra, el pueblo se corrompe. No hay consejo, no hay victoria. Proverbios 11. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Sin dirección no podemos hacer absolutamente nada. Y no estoy hablando una vez más del consejo de tu compadre, el tuercas o el suaderos. No estamos hablando de ese consejo. Yo tristemente incluso me he encontrado, pues sí, hermanos en Cristo, que aconsejan a otros hermanos o hermanas y les dan cada consejo que caen incluso hasta en la rebeldía, que caen incluso hasta en la deshonra a los padres y bueno, por una o por otra razón, el Señor me ha puesto en el corazón ser sabio y prudente y guardar silencio, porque no podemos actuar de forma impulsiva, sino meditar, pedir obviamente la sabiduría, como te decía, de parte de Dios para poder aconsejar, actuar, posiblemente exhortar, etcétera, porque, o sea, son cada consejos que no hay dirección, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. En lugar de que puedan sacar a estas personas adelante con esa clase de consejos, lo que van a hacer es derribarlos. Y yo al menos a un par de amigos ahorita sí tengo unas ganas de preguntarles, oye, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? No sé quién te aconsejó, no puedo decirte que Dios a mí me ha dicho que no viene de su parte tu forma de actuar, porque pues estaría mintiendo. Pero sí podría cuestionarme, ¿estás seguro de dónde sacaste el consejo? Si a mí me insistieran, viene de parte de Dios, bueno, pues Jeremías 23 tiene una advertencia muy clara para quienes dicen que dijo y en realidad Dios no dijo. Eso ya se encargará el Señor. Pero donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, hay una consecuencia. Tenemos que saber usar este método correcto para evitar un esfuerzo innecesario, una caída, una sacudida que nos va a tomar mucho más tiempo salir adelante. Por eso nuestra vida tiene que ser preparada, tiene que ser llena de la sabiduría de Dios, porque si no, simplemente no hay victoria. Hasta aquí los 4 puntos de la lección número 4, la lección de vida número 4. Nos falta la lección de vida número 5, pero no quiero abarcarla rápidamente porque este tema es muy importante. La lección de vida número 5 es que el dinero sirve para todo. Y mejor, creo que vamos a hacer un episodio entero mejor de esto para no irme tan rápido. Porque va a valer mucho la pena. Hay un ejemplo clarísimo cuando el Señor Jesucristo nos enseña que nosotros no podemos servir a dos amos. O servimos a Dios o a las riquezas. Dios no dijo que al diablo. El Señor Jesús no dijo o sirven a Dios, perdón, Jesús no dijo o sirven a Dios o sirven al diablo. O sirven o sirven a Dios o sirven a la fornicación, o sirven a Dios o sirven a la mentira, o sirven a Dios o sirven al homicidio. Dios dijo a través de Jesús, Jesús mismo dijo, ¿sirven a Dios o sirven a las riquezas? Creo que sí tendrá que ser un tema
que requiere de más tiempo. Así que yo les haré saber si nos conectamos el siguiente lunes o grabo con mucha cautela el estudio de esta quinta lección de vida que me parece importante, porque además, créelo, hay gente que empieza a laborar a los 18 años, a los 20, a los 25, no importa, empieza a trabajar y se puede morir a los 70, a los 80, a los 90 trabajando. Y aunque eso a primera vista puede ser correcto y para muchas personas lo ha sido y sin afán de juzgar ni nada, en ese afán por primeramente tener riqueza, en segundo lugar acrecentar la riqueza, tercer lugar conservar la riqueza y en cuarto lugar almacenar la riqueza, perdieron, perdieron una vida entera de muchas cosas tan hermosas. Así que yo creo que sí lo vamos a dejar para el siguiente estudio. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este estudio. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado que debemos de ser diligentes, que debemos de ser preparados, Padre, llenos de sabiduría para poder vivir una vida no sin esfuerzo, sino con un esfuerzo menor, Señor. Pero esto no de nuestras fuerzas, no de nuestra capacidad, no de nuestra inteligencia, no de nuestra experiencia, sino de la sabiduría que adquirimos, Señor, estando delante de tu presencia, en constante comunión, en oración, procurando presentarnos aprobados delante de ti, pero ya aprobados, pasar tiempo contigo, no procurar estar aprobados para después dormirnos, no procurar estar aprobados para después salir a trabajar o irnos a divertir, sino procurar estar aprobados para estar ahora sí delante de ti, Señor, y recibir de tu palabra y de tu consejo. Te damos gracias, Señor, por este estudio. Una vez más, gracias, Señor, por este año que estamos terminando el lunes por la noche con estos estudios, que tú has sido bueno, Padre, tú has puesto en todo momento los medios, quizá con alguno que otro problema, Señor, pero eso sabemos que no es algo que se escape de tus manos, hasta eso tiene un propósito, Señor. Tú todo lo recibes, Padre, tú todo nos lo das para que tú puedas recibir de nosotros gloria a tu nombre, Dios, y Dios, te damos tantas gracias, no hay más que decir, Señor, porque has sido bueno en todas estas semanas, en todos estos años, incluso Dios. Gracias por tu palabra, gracias Espíritu Santo, porque nos muestras en cada paso, en cada momento, cómo hemos de vivir, qué hemos de corregir, qué hemos de vivir verdaderamente de lo que predicamos, aun cuando cueste trabajo, aun cuando pueda costar lágrimas, Señor, tristezas muchas veces, Padre, sabemos que tú estás trabajando en cada uno de nosotros. Entendemos, Señor, que tú nos podas, que tú nos quitas la basurilla, Padre, para que nosotros podamos llevar todavía aún más fruto. Ayúdanos a ser valientes, Señor, confiados en ti, sabiendo que tú eres soberano y que tienes el control. Que tú, Dios, has determinado que nosotros seamos hijos tuyos, pero no hijos tuyos pasivos, sino que todo el fruto que llevemos sea abundante, Padre, digno fruto de un rey que eres tú, Dios. Te damos tantas gracias, Señor. Bendice a cada persona que en todo momento está en línea, Señor, que son discípulos fieles, Dios. No a mí, Padre, sino a tu palabra, al hambre que tienen de conocer las profundidades, que tú nos iluminas, Señor, que tú nos das, nos traes a la iluminación de nuestro entendimiento espiritual. Bendice a todas las personas que han de escucharlo de forma diferida, Padre, que han de tomar un cuaderno, un lápiz, su Biblia, Señor, para estar estudiando. Ilumínales también, Señor, con todas estas bendiciones que solamente tú tienes para quienes están cercanos a ti. Hoy te decimos que te amamos, Señor, y que estamos completamente agradecidos contigo, Señor. No nos debes absolutamente nada de este año, sino todo lo contrario, Dios. Creo que nosotros, como siempre, Señor, te quedamos a deber a ti. Tú eres grande en misericordia, grande en bondad, en bendiciones, Señor. Y a veces nosotros, Padre, pisamos un poco afuera de tus caminos, Dios. Pero aún tú nos atraes, Señor, con lazos de amor, queriendo que nosotros podamos cumplir tus propósitos, el propósito eterno que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, por tu dirección, por tu instrucción, por tu consejo, por tu presencia y tu fortaleza. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues que Dios les bendiga. Ahí les aviso si sí hacemos un estudio en vivo y si no, pues ya lo dejaremos para, me parece que era el 12 de enero, creo que lo habíamos programado.
Que Dios les bendiga a todos, que tengan muy feliz Navidad, que la pasen llenos de amor, llenos de esperanza, llenos de consuelo, que la pasen con el hambre de celebrar el nacimiento de nuestro Salvador, que como dice la palabra de Dios, se note que nosotros somos su cuerpo, somos su iglesia en el amor que existe entre cada uno de nosotros. Les deseo que en esta Navidad el perdón del Señor pueda inundar sus corazones, que pueda traer a su mente todo aquello que necesita ser arreglado, que todo aquello que necesita ser restaurado, que tengamos el amor por nuestra familia, por nuestros amigos, por el pueblo del Señor, por Dios mismo, la intención de buscarle, la intención de estar a cuentas no solamente con Dios, sino que verdaderamente podamos estar, como dice Jesús, en la medida de lo posible bien con todo el mundo. Que la esperanza reine en la Nochebuena, en la Navidad, que no tengamos incluso que esperar hasta el 24 y 25 para que nuestra vida pueda ser transformada, sino desde ahora preparada para celebrar, aunque sabemos que Jesucristo no nació el 25 de diciembre, sí estamos celebrando el nacimiento de nuestro Salvador, estamos recordando y conmemorando el nacimiento de Jesucristo, Dios que se hizo carne. Honremos el plan redentor de nuestro Dios comportándonos como es debido, como iglesia, como el cuerpo de Cristo, hospedadores, perdonadores, llenos de amor y que seamos gentiles, que tengamos misericordia por los demás, que extendamos nuestra mano con quienes menos tienen, que extendamos nuestros brazos para abrazar a quienes no tienen a quien abrazar ni ser abrazados, que olvidemos todo lo que este año trajo en cuanto a rencor, en cuanto a angustias, en cuanto a enojos, a celos, a contienda, a chismes, absolutamente todas esas obras de la carne hay que entregarlas para disfrutar verdaderamente de esta Navidad que Dios, en su misericordia, y si es su voluntad, nos permitirá pasar. Que el siguiente año sea un año lleno del Señor, lleno de su palabra, lleno de su presencia, que todos los demás propósitos que podamos tener sean completamente secundarios o terciarios, que nada ocupe el Señor, el lugar del Señor es mi oración y mi deseo para el 2026 para cada uno de ustedes, que puedan tener un encuentro profundo con nuestro Señor Jesucristo, que puedan encontrar las profundidades y las maravillas que hay en su palabra. Anhelo y es mi oración por cada uno de ustedes que el 2026 puedan no solamente buscar el rostro del Señor, sino de una vez por todas encontrarlo, seguir sus pisadas, cambiar verdaderamente todos a lo que el Señor quiere que nosotros nos transformemos. Así que, pues mis mejores deseos, feliz Navidad para todos, bendecido, bendecido y próspero espiritualmente 2026, porque todo lo demás vendrá por añadidura. Así que Dios los bendiga y que descansen. Nos vemos el próximo año. Bye bye.